Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta serie de charlas en relación a las patologías frecuentes de la mano. Mi nombre es Diego Junqueras Valdivia, soy médico traumatólogo, integrante del equipo de mano de Clínica Alemana y del Centro de Cirugía y Rehabilitación de la Mano. Eh, Primero, darle la bienvenida a todos. Esperemos en estos tiempos de pandemia poder hablar algo en relación a otras cosas que no sean en relación al COVID. Así que espero poder darle la respuesta a algunas patologías en relación a las lesiones de la mano. A modo de introducción, bueno, en general poder entender un poco en relación a qué consiste la mano y de dónde proviene su origen. Viene del término manus, del latín manipulus, por lo que tanto el hombre es aquel el que puede o tiene las manos para manipular. Y desde los tiempos de Aristóteles incluso se determina que la mano es una prolongación del cerebro y contrariamente también, gracias a la mano, el cerebro humano ha sido capaz de desarrollarse en su evolución. Y desde que en el fondo partimos desde los monos hasta que en definitiva logramos desarrollarnos a llegar a ser un Homo sapiens, efectivamente la mano ha permitido desde la creación, desde la manipulación y desde incluso labores como incluso comer, al hombre en definitiva poder desarrollarse en la historia. Y también es por esto que el homúnculo cortical tiene una representación muy grande en relación a la mano. Y efectivamente, si tanto la parte cortical de la parte motora como sensitiva, si nos damos cuenta, la mano tiene una representación tan grande que eso es la gran importancia que tiene en relación a la mano. Así que en definitiva podemos darle obviamente una gran importancia y en ese sentido también, bueno, nosotros nos dedicamos a esto. Así que. Y en relación a las patologías frecuentes de la mano, vamos a tratar principalmente lesiones más bien ortopédicas, vamos a dejar de lado un poco lo que es la urgencia y vamos a tratar principalmente estos 4 temas, grandes temas, que vamos a tratar de simplificarlos y ojalá poder explicar a todos ustedes de la manera más simple posible en qué consisten y cuáles son sus alternativas de tratamiento, partiendo por el síndrome del túnel carpiano, el dedo en gatillo, la tendinitis de Kerbein y los gangliones o quistes sinoviales. En relación al síndrome del túnel carpiano, básicamente, ¿qué es el síndrome del túnel carpiano? Es la compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca. Es el atrapamiento nervioso más frecuente que podemos tener en la extremidad superior. ¿Y en qué consiste? Básicamente el nervio mediano es el nervio que transcurre desde el cuello, pasa por el brazo, antebrazo, y este trayecto que tiene está indicado ahí en amarillo, pasa a través de ese túnel frente al cual, por distintas causas que vamos a ver más adelante, se puede comprimir y provocar una serie de síntomas y molestias que en definitiva van a provocar un síndrome. ¿Qué es lo que pasa? El túnel carpiano básicamente está conformado por una estructura ósea y una estructura ligamentaria, frente al cual pasa el nervio mediano y pasa una serie de tendones que son los que en el fondo permiten la movilización tanto de dedos como de la muñeca. Y en definitiva, ¿qué es lo que pasa? El nervio, producto de un sinnúmero de causas, se empieza a engrosar y empieza a comprimir este nervio, provocando efectivamente las molestias que vamos a comentar más adelante. Y ese engrosamiento se va produciendo en la medida que va pasando el tiempo. En general, ¿a quién le da el síndrome del túnel carpiano? La población afectada en general tiene una prevalencia entre un 2 al 6% en la población general, lo cual es muy, muy, muy frecuente. Está asociado más que nada a mujeres por un factor tanto hormonal como anatómico, en definitiva, que eso puede ser traspasado de familia a familia. Y también está acentuado sobre todo en pacientes embarazadas y en pacientes que están entrando en el periodo de la menopausia. También está dado o está afectado un factor importante es la edad, sobre los 40 años, la década de los 40 y 50 años,
y en general se puede dar en forma bilateral entre un 50 y un 80%, lo cual es bastante frecuente. Existen otros factores que eventualmente están asociados, como son estas enfermedades, como el hipotiroidismo, la diabetes, la obesidad, la enfermedad renal y las artritis reumatoides. ¿Cuál es el cuadro clínico? Básicamente, lo primero que se puede ir presentando son las llamadas parestesis, o la sensación de hormigueo o puntada, o incluso sensación de corriente en la mano, principalmente presentados a nivel del pulgar, el dedo índice y el dedo medio, y en parte también el dedo anular. Sin embargo, muchas veces también se puede mezclar y es difícil de poder determinarlo, y a veces las personas relatan de que puede ser incluso toda la mano. Por otro lado, existe una pérdida de fuerza y pérdida de sensibilidad, efectivamente, que es lo que relatan los pacientes, que hay torpeza, caída frecuente de objetos, incluso limitación o dificultad para escribir. Por otro lado, también hay dolor. Efectivamente, se describe el dolor en la base de la mano. Incluso este dolor en algunas ocasiones puede irradiarse a la zona del antebrazo, del codo, incluso hasta el hombro. Y por último, en general, desde un inicio, es mucho más frecuente durante las noches. Y en algunas ocasiones también, ya cuando en etapas un poco más avanzadas, se puede hacer más permanente, tanto en las noches como durante el día, o en algunas actividades específicas durante el día. ¿En qué nos fijamos nosotros en relación a cuando nosotros nos llega un paciente y necesitamos examinarlo desde el punto de vista físico? Hay algunos signos de irritabilidad del nervio que principalmente nosotros vamos a provocar, que es el golpe que se produce ahí a nivel del túnel carpiano, y que es el signo de Tinel que nosotros vemos, y que efectivamente provoca una reproductibilidad de los síntomas en los dedos de la mano. Por otro lado, hacemos una compresión del nervio a nivel de la muñeca, lo cual también en algunas ocasiones puede provocar una reproducción de los síntomas, al igual que colocar las manos durante un minuto con una flexión forzada en esta posición. Por otro lado, también la evaluación de la fuerza y la musculatura. Efectivamente, en etapas un poco más avanzadas puede haber pérdida de fuerza, e incluso, como sale en la foto determinada ahí con la flecha, puede haber atrofia de la musculatura en la zona de la base del pulgar, lo cual hace pensar de que ya hay una compresión mucho más avanzada del nervio mediano. Y finalmente, la alteración de la sensibilidad, tal cual como lo habíamos comentado hace un momento atrás. Efectivamente, el dedo pulgar, el índice, el medio y la mitad del anular son los más comprometidos, y efectivamente puede haber mucha pérdida de sensibilidad, y que puede provocar alteraciones básicamente como pérdida o torpeza con las cosas, que uno no puede sentir, pueden quemarse incluso, y efectivamente puede provocar en etapas incluso iniciales esta pérdida de sensibilidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, nosotros principalmente nos basamos en la historia clínica y el examen físico. Sin duda, tenemos algunos exámenes en los cuales nos podemos apoyar, básicamente. La historia clínica, bueno, existen incluso test como encuestas, básicamente, que el CTS-6, básicamente es un poco lo que ya nombramos en relación a los síntomas, la historia y los hallazgos físicos que en el fondo ya comentamos en el examen físico. Sin embargo, la electromiografía y la velocidad de conducción nerviosa es un examen que nos permite poder evaluar tanto el grado de severidad del túnel carpiano, cuán apretado está en forma leve, moderada, severa, o en algunas ocasiones también incluso ver si es que tiene alguna otra zona de atrapamiento del nervio, que puede existir, y si no, además, algunos diagnósticos diferenciales, que pueden ser algunas otras lesiones eventualmente a nivel de la columna, a nivel de la zona cervical, a nivel eventualmente de otras patologías un poco menos frecuentes. Y efectivamente también la ecografía, tanto radiografías también, nos ayudan a evaluar tanto el estado anatómico del nervio, como también eventualmente algunas otras causas extrínsecas, básicamente como algún grado de lesiones tumorales, benignas básicamente, o eventualmente en radiografías, por ejemplo, en pacientes con lesiones postraumáticas, que eventualmente pueden provocar, como la fractura muñeca, algún grado de compresión en el tiempo.
En relación al tratamiento, bueno, el tratamiento del túnel carpiano va a depender básicamente un poco en relación a la severidad, el tiempo e incluso los tratamientos previos que se han hecho durante la historia del paciente. Y en general, cuando uno evalúa al paciente, siempre efectivamente vamos de menos a más. Entonces, en general en pacientes, el primer enfrentamiento que nosotros otorgamos es la inmovilización o el uso de órtesis nocturna de estos inmovilizadores de muñeca, o se pueden mandar a hacer órtesis también, que efectivamente, ¿qué es lo que buscan? Es mantener una posición neutra de la muñeca para evitar la flexión forzada o incluso la extensión, pero más la flexión forzada de la muñeca, lo cual efectivamente ayuda a disminuir la sintomatología. En ningún caso va a mejorar el túnel carpiano, pero ayuda mucho a la parte sintomática. En algunos casos se describe también eventualmente agregar los ejercicios de elongación o los ejercicios de básicamente de gliding o deslizamiento neural, que en algunas puede ayudar en algunos casos, básicamente cuando son leves. También existen los fármacos moduladores, como la pregabalina, la amitriptilina o la duloxetina, que ayudan al manejo del dolor del túnel carpiano, efectivamente ayudan a un mejor funcionamiento del nervio. Sin embargo, también es un tratamiento más que nada sintomático, por lo tanto, en algunas ocasiones ayuda, pero no va a tratar la causa en forma completa. Por otro lado, la infiltración con corticoides, como sale en la imagen a la derecha, básicamente lo que va a hacer es colocar un corticoide, un analgésico antiinflamatorio muy potente en la zona local. Básicamente también va apuntando a que tratemos el síntoma, la desinflamación de esa zona, y no está indicado en todos los casos. Muchas veces nosotros lo hacemos más orientado en pacientes, por ejemplo, embarazadas o en la etapa del puerperio, básicamente porque en esos pacientes está asociado un fenómeno inflamatorio muy importante. Pero efectivamente en los túneles carpianos que llevan mucho tiempo y que eventualmente ya hay un grado de compresión muy grande o engrosamiento de esa zona, puede no tener una muy buena efectividad. Y finalmente la cirugía. La cirugía básicamente va a tratar de forma definitiva el problema. Sin duda está indicado cuando ya nos ha fallado todos los tratamientos previos. Y por otro lado, la limitación funcional y los síntomas son tan severos que efectivamente nos limita en forma importante durante la vida diaria. ¿Y en qué consiste la cirugía? Básicamente lo que vamos a hacer es hacer una liberación del nervio, abriendo la zona del retináculo o de la zona del techo del túnel carpiano, y lo que va a permitir que en el fondo se descomprima todo el túnel, lo cual efectivamente mejora la irrigación o que el nervio pueda volver a oxigenarse y en definitiva poder recuperar la función normal del nervio. En general es una cirugía, la gran mayoría de las veces ambulatoria, que la cicatriz queda en esa zona de la mano y en general el grado de recuperabilidad está asociado, habitualmente es bastante expedito, rápido, los puntos se mantienen durante 2, máximo 3 semanas. El paciente está movilizando los dedos de la mano habitualmente desde el día 1 y en general las complicaciones son bastante bajas. Sin embargo, como cualquier procedimiento quirúrgico, pudiese haber algunas cosas en particular. Sin duda, el manejo de cicatriz y eventualmente todo lo que es la rehabilitación, eso se va viendo en relación a la evolución que pueda tener el paciente. Pasando a otro de las patologías muy frecuentes, es el dedo en gatillo. El término técnico que nosotros nos referimos es la tenosinovitis o inflamación de los tendones. Es tenosante, ¿por qué? Porque se atrapa el nervio de los tendones flexores de los dedos. Si nos fijamos acá en esta imagen, los tendones flexores que pasan desde el antebrazo, la muñeca y por el túnel carpiano hacia los dedos están representados en color morado y pasan a través de un sistema de túneles o poleas hacia los dedos de la mano, donde si nosotros lo representamos con esos colores, color rosado o fucsia, hay una serie de poleas o estos túneles que en el fondo permiten la adecuada función de los tendones flexores a nivel de los dedos. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa polea, que es la polea A1,
con el tiempo puede ir engrosándose, incluso provocar que el tendón comience a atraparse a esa zona. Y en definitiva, esa polea 1, que es una de todas las poleas que existen ahí representadas en la imagen, básicamente va a provocar el atrapamiento del tendón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese atrapamiento del tendón en la polea A1, como lo ven en la imagen, se produce un nódulo a nivel del tendón, producto de la inflamación y de un proceso que puede llevar un tiempo, y que en definitiva va provocando que se atrape en la polea y provoca esta sensación de resalte o incluso que se quede atrapado el tendón. En general, ¿cuáles son sus causas? Causa idiopática en general que puede tener, en el fondo es un poco desconocido. Básicamente hay un proceso, hay una predisposición incluso genética. También puede estar asociado al sobreuso, eventualmente hoy en día lo estamos viendo mucho con pacientes que trabajan con el computador o eventualmente el celular, o incluso, bueno, también está asociado un poco el tema etario. La inflamación o sinovitis, dado también producto del sobreuso, y en algunas ocasiones se puede asociar a un quiste o a alguna lesión en relación a la vaina de los tendones flexores. ¿Cuáles son los síntomas? En general se produce un dolor en la zona de la polea 1, en la base ahí de la zona del dedo. Se produce este atrapamiento o resalte del dedo que incluso puede quedar enganchado y uno tiene que agarrarlo con la otra mano para poder estirarlo nuevamente. Y en general el diagnóstico, la gran mayoría de las veces, es clínico, tanto por la historia como el examen físico. Incluso además la ecografía en algunos casos nos puede ayudar básicamente a ver el grado de inflamación, el grado de engrosamiento que puede tener tanto el tendón como la polea, y en definitiva poder ver si es que hay algún otro factor asociado que pueda estar provocando la compresión del tendón. Básicamente el estudio ecográfico también nos permite poder ver si es que hay alguna lesión quística o que eventualmente nos puede ayudar incluso al tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento médico? En general, el tratamiento médico está asociado, dependiendo un poco del tiempo de evolución. Cuando los síntomas son menores a 6 meses, habitualmente partimos de menos a más con el reposo, incluso los ejercicios de elongación, que puede estar asociado o no a la kinesioterapia, que lo que busca básicamente es liberar la zona de inflamación, disminuir el dolor y evitar el atrapamiento a nivel de la polea. La inmovilización nocturna de la articulación del dedo básicamente permite que en el fondo no se enganche y permite también dar algún grado de reposo al tendón. Los analgésicos y antiinflamatorios, sobre todo cuando va en las primeras etapas, hay algún grado de inflamación leve y cuando los síntomas llevan menos de 6 meses. Y la infiltración con corticoides básicamente también es una herramienta terapéutica, básicamente está dado para provocar un fenómeno antiinflamatorio local, lo cual permite aliviar los síntomas y en algunos casos, cuando lleva poco tiempo de evolución, puede ser incluso la solución definitiva al problema. Sin embargo, el problema es cuando esto lleva más tiempo, lleva más tiempo de evolución o en definitiva también lleva mucho tiempo con tratamientos que ha fallado y efectivamente en algunos casos ahí tenemos que pasar a la cirugía. ¿Cuál es la cirugía? Básicamente la indicación es cuando hay falla todos los tratamientos previos, cuando efectivamente el dedo del gatillo es severo, es decir, que el dedo queda enganchado y no hay cómo devolverlo o reducirlo a su posición. Y cuando los síntomas llevan más de 6 meses, en general, la limitación y el dolor y la respuesta a los tratamientos habitualmente es mucho más deficiente. ¿Y qué es lo que se hace? Básicamente se va a la zona de la polea A1 y se libera, como sale ahí en la imagen, y en el fondo se deja libre esa zona de la polea, permitiendo que el tendón transcurra libre en esa zona sin el atrapamiento. Esa zona básicamente, como sale ahí en la imagen, queda abierta y el tendón queda expuesto en esa zona sin tener que poder hacer nada más. La cirugía en general también es una cirugía ambulatoria que se puede ir el mismo día a la casa. La recuperación es bastante rápida, los puntos se sacan más o menos las 2 semanas
y la movilización de los dedos es prácticamente desde el mismo día de la cirugía para empezar con los ejercicios de movilidad y elongación. A otro de las patologías muy frecuentes de la mano es la tendinitis de Decker-Vein. Se llama Decker-Vein porque es el nombre de del autor, de quien la describió en el tiempo, y básicamente es una tenosinovitis, que es lo mismo más o menos en el nombre técnico, que afecta a los tendones extensores del primer compartimento. ¿A qué se refiere el compartimento? Básicamente, si miramos la foto, el dorso de la mano y de la muñeca tiene varios compartimentos nombrados ahí en número, y básicamente pasan a través de un sistema de túneles, que es el retináculo, que permite la adecuada función de los tendones. Sin embargo, a nivel del compartimento número 1, pasan dos tendones bien importantes, que son los que empiezan a rozar y empiezan a provocar un fenómeno inflamatorio en esa zona. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente en esa zona se empieza a inflamar este túnel, se empieza a provocar un fenómeno inflamatorio y un círculo vicioso en relación al sobreuso, y básicamente también a un túnel que es inextensible en relación al proceso inflamatorio. Y las causas habitualmente están dadas por una actividad manual muy repetitiva. Un factor muy importante que se presenta en forma muy frecuente son las mujeres embarazadas, y en la etapa del puerperio también de la mujer, básicamente dado por el sobreuso, la sobrecarga, y en algunos casos también por estar cargando constantemente al recién nacido. La inflamación de estos dos tendones en general está dado también porque ese túnel también puede ser más estrecho en forma genética desde el punto de vista como de fábrica, entre comillas, y por lo tanto también en algunos casos puede ser más rebelde a los tratamientos. Y básicamente esos dos tendones comienzan a inflamarse y a provocar un dolor en la zona más dorsal y más hacia la zona del pulgar de la muñeca. ¿Cuál es el cuadro clínico? Básicamente se empieza a provocar una deformidad y engrosamiento a nivel de la muñeca, sobre todo en relación a la zona de la base del pulgar, como sale en la imagen de arriba. Hay un dolor en el trayecto de los tendones extensores que incluso puede venir incluso del dorso o del antebrazo. Puede haber crépito o incluso resalte al movilizar el pulgar. Y está este signo de Finkelstein que se llama, que en el fondo es esa movilización con el pulgar incluido en el puño, y que se hace un movimiento bien forzado y que provoca una sensación de dolor y limitación en relación al trayecto de esos dos tendones. En general, el tratamiento también va a ir dependiendo mucho del tiempo de evolución, de los tratamientos previos. Sin duda, siempre partimos con un tratamiento conservador basado en el reposo, en la inmovilización, sobre todo en las crisis de dolor, que puede estar dado también con frío local, con medicamentos analgésicos antiinflamatorios. En algunos casos también se puede, dependiendo un poco de la evolución inicial de las primeras 2 semanas, se puede agregar la kinesiología, básicamente que busca el fenómeno antiinflamatorio, el manejo del dolor y recuperar la elasticidad y la elongación del tendón. Cuando efectivamente hay mucho dolor o eventualmente no ha podido responder el tratamiento, también está la alternativa de la infiltración. Que la infiltración lo que va a buscar efectivamente es inyectar un analgésico antiinflamatorio muy potente, que es el corticoide, y que en definitiva va a provocar un fenómeno antiinflamatorio local, permitiendo una mejor función y desinflamar esta zona, y en algunos casos incluso poder hacer una mejor rehabilitación con kinesioterapia. En definitiva, cuando todo esto no anda bien, incluso en algunas ocasiones, dependiendo un poco del tiempo de evolución, también está la última alternativa eventualmente, que es la cirugía. ¿Y en qué consiste la cirugía? Básicamente es esa zona a liberar el retináculo extensor y provocar en el fondo que estos tendones queden libres para su trayecto sin que en el fondo esto provoque un atrapamiento de esa zona. En general la recuperación también es bastante rápida, son más o menos entre 2 semanas, máximo 3 semanas por los puntos. La movilización del dedo habitualmente se hace en forma inmediata, el alivio del dolor habitualmente es inmediato, y habitualmente también permite la recuperación bastante rápida, sobre todo en los pacientes que están con mucha limitación o no han respondido a ninguno de los tratamientos previos. En definitiva, el último tema a tocar, que es
bastante frecuente también, son los gangliones o quistes sinoviales. Los gangliones o quistes sinoviales son los tumores benignos de partes blandas más frecuentes de la mano y de la muñeca. En general son tumores o lesiones quísticas que crecen alrededor de las articulaciones. Básicamente están dados producto de una lesión que se va produciendo en un punto de debilidad a nivel de la cápsula o de algunos ligamentos bien particulares de la muñeca, y que empieza a producir un líquido mucoide que en el fondo empieza a rellenarse en esta cápsula y que produce esta lesión que en el fondo es un poco llamativa desde el punto de vista estético, pero que en definitiva la gran mayoría de las veces es benigna. La etiología es desconocida porque básicamente se produce, existen diferentes hipótesis en relación a su real producción, pero en definitiva lo que vemos es que se produce una lesión quística que viene habitualmente de la misma articulación y que en el fondo, en algunos casos, la localización va a estar dado principalmente en la zona dorsal de la muñeca en mayor frecuencia, después puede ser en la zona palmar de la muñeca, y en algunos casos también puede ser mucinoso que se produce en algunos de los dedos, y en algunos casos en los tendones flexores, que son menos frecuentes. ¿Cuál es el cuadro clínico? Básicamente lo que se produce es un aumento de volumen quístico en esa zona, básicamente en la superficie tanto palmar o dorsal de la muñeca. En algunos casos puede ser completamente asintomático y básicamente producir una alteración estética de la mano, y en algunos otros casos puede producir dolor basado prácticamente por la compresión de estructuras vecinas. Recordemos que pasan tanto tendones o nervios en esa zona y que eventualmente pueden provocar alguna limitación, particularmente en ciertas actividades de la vida diaria o en forma permanente. Y en algunas ocasiones se describe también la transiluminación, lo que en el fondo nos permite poder evaluar básicamente que hay un contenido líquido de esa zona y que en algunos casos nos permite examinar esos quistes y básicamente poder ver que corresponda o no a la lesión o al ganglión. En general, el estudio de los quistes sinoviales parte desde la base de una radiografía de muñeca para poder evaluar el estado ligamentario y eventualmente poder descartar algunas otras patologías. La ecografía básicamente es uno de los exámenes que pedimos más frecuentemente, que nos permite tanto describir la zona, ya sea en la zona dorsal de la muñeca, en la zona palmar de la muñeca, y poder descartar algunas otras patologías como diagnóstico diferencial, básicamente lesiones tumorales, que la gran mayoría son benignas, o que eventualmente la forma del quiste en algunas ocasiones no es un solo quiste o zona globular, sino más bien puede estar determinado por varias lesiones quísticas chiquititas juntas, o eventualmente provenir de otras zonas de la muñeca. Y en algunos casos más raros es necesario también la resonancia magnética, principalmente cuando son quistes más complejos que eventualmente pueden venir o dar vueltas en alguna otra zona de la muñeca, provenir, por ejemplo, de la zona palmar hacia la zona dorsal o viceversa, o en algunos casos también como los gangliones ocultos, ¿ya? Que eventualmente provoca dolor y limitación, pero en algunas ocasiones no se expresa en la zona, en la mano o en la muñeca. La ecografía, como dije, en el fondo muestra la lesión quística en esa zona y eventualmente su trayecto desde la articulación y su íntima relación con los tendones. La resonancia, como dije, en relación a algunas lesiones quísticas que eventualmente se pueden producir a nivel de distintas zonas y que eventualmente no se están viendo en forma representativa. ¿Cuál es el tratamiento de los gangliones o quistes sinoviales? En general siempre se intenta el manejo médico inicial. El manejo médico inicial, uno de los tratamientos puede ser solo la observación. Cuando los quistes son completamente asintomáticos, cuando eventualmente solo no provoca ninguna limitación funcional de la mano, y solo la verdad es que es una cosa estética desde el punto de vista de la lesión, en algunas ocasiones puede ser el tratamiento solo la observación. Sin embargo, así como aparecen los quistes, pueden desaparecer o en algunas ocasiones pueden persistir en el tiempo, y básicamente uno puede ir evaluando cuánto es el grado de limitación o dolor que puede ir provocando en el tiempo. Así como también pueden ir apareciendo en algunas otras lesiones o en alguna otra zona de la muñeca o incluso en la otra muñeca. La ruptura cerrada, que se llama, que en el fondo es, doctor, sabe que tenía el quiste, pero después de un tiempo desapareció. Básicamente es que el quiste, o sea, el contenido del quiste se libera en forma
a nivel de la articulación y eventualmente es una resolución espontánea. Sin embargo, tiene un alto porcentaje de recidiva que puede ir desde el 22 a un 64%. Es decir, así como aparece, puede desaparecer. Y por otro lado, la aspiración e infiltración básicamente lo que hace es aspirar el contenido del quiste con anestesia local, y agregando o no, en algunos casos, una infiltración de un corticoide, lo que permite tratar de eliminar parte del pedículo o el tallo de ese quiste. Sin embargo, también tiene una alta probabilidad o un porcentaje bastante alto que puede volver a salir el quiste, con 50% de recurrencia. Por lo tanto, es una alternativa, sin duda, en el fondo se puede tratar, sobre todo eventualmente en casos que pueda ser un problema estético, o que eventualmente pueda ser muy grande, pero quizás no da síntomas. Y finalmente la cirugía es más bien el tratamiento definitivo y de elección, eventualmente cuando el quiste provoca un gran dolor, una gran limitación de la muñeca, o son tremendamente grandes que en definitiva provoca una limitación del punto de vista estético. El tratamiento, la recurrencia de la cirugía básicamente está entre un 1 a 5%. O sea, aún así, con la cirugía existe un bajo porcentaje, pero aún así pudiesen volver a salir en el tiempo, y eso es muy variable en relación al grado de cicatrización que se pueda provocar. Y la cirugía básicamente consiste en la resección completa del quiste, como sale en la imagen de abajo a la derecha, donde se produce, o sea, lo que vamos a hacer es sacar el quiste, sacar su pared e ir a buscar el tallo o el pedículo, que en el fondo es de donde se produce el origen del quiste, para tratar de evitar que esto se pueda volver a reproducir. La cirugía puede ser tanto abierta, como sale en la cirugía, o eventualmente en algunos casos, no en todos, una cirugía artroscópica. Básicamente lo que estamos viendo ahí es la marcación del quiste en la zona dorsal de la muñeca, y lo que se hace en el fondo es la resección desde dentro de la articulación hacia afuera, provocando en el fondo, tratando de ser lo menos invasivo posible durante su tratamiento y la rehabilitación. En general, bueno, a modo de conclusión, espero haber tratado, ojalá, haber aclarado la mayor parte de estas patologías. Quiero recalcar la importancia de las manos, sobre todo en el uso diario. Habitualmente cuando nos afecta alguna lesión en la mano nos damos cuenta de lo importante que son y la limitación que nos provoca en el diario vivir. Quiero recalcar la importancia en la protección y prevención de lesiones, sobre todo en estos tiempos, sobre todo en el tratamiento adecuado, el tratamiento precoz. La patología frecuente es relevante en la vida diaria. Sin duda es necesaria una evaluación médica adecuada de todas estas patologías para poder orientarlos, permitir una adecuación e información en relación a sus enfermedades, y básicamente poder darles el mejor tratamiento posible durante su enfermedad. Quiero darle las gracias por el tiempo, por conectarse con nosotros. Cualquier duda, bueno, nosotros desde septiembre de este año empezamos con todo el Centro de Cirugía y Rehabilitación de la Mano. Estamos trabajando con todo un equipo integral, tanto el equipo médico dirigido ahí por nuestra jefatura, el doctor Saxton y todos los que estamos ahí en la foto, y además todo el equipo de rehabilitación dirigido también por nuestros kinesiólogos, nuestro terapeuta ocupacional, y básicamente estamos ahí para poder recibirlos en nuestro nuevo Centro de Cirugía de la Mano. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas, para que veamos ahí. Vamos a ver. Tenemos acá una pregunta que un par de días. Bueno, hay una persona acá que pregunta por adormecimiento de la mano izquierda hace un par de días. Bueno, el adormecimiento de la mano efectivamente puede tener varias causas. El síndrome de túnel carpiano es una de las causas y probablemente es la causa más frecuente, como comentamos. Pero sin duda también pueden haber otro tipo de adormecimiento, otro tipo de atrapamientos nerviosos.
por lo tanto, sin duda, eventualmente también puede provocarse por algún atrapamiento de otro nervio, pero que sin duda puede ser lo menos frecuente. El adormecimiento de las manos, lo que yo recomiendo siempre es ir evaluando la evolución. Si lleva un par de días, probablemente lo que yo recomiendo es ir evaluando un poco cómo va respondiendo dentro de las primeras 2 semanas, y eventualmente si esto persistiese en el tiempo, yo te recomendaría que eventualmente puedas consultar con alguno de nosotros para orientarte en lo que puedes hacer. Pregunta también si es que existe algún fármaco que quite las manos dormidas y el hormigueo. Como comenté, efectivamente existen algunos fármacos que son fármacos moduladores para el tratamiento de los síntomas básicamente el atrapamiento nervioso, como es la pregabalina, la mitriptilina o la duloxetina. Sin embargo, es un tratamiento coadyuvante. Es muy importante tener claro que en el fondo el tratamiento con los fármacos no es la solución, sino también es tratar el síntoma, pero que permite en el fondo disminuir las molestias, que en el fondo, si son muchas, evidentemente te pueden ayudar. Por otro lado, hay otra pregunta, si existe algún tratamiento antes de la operación. Por ahora solo me pasa en las noches. Me imagino que se trata del túnel carpiano. Como nombré también, efectivamente, el tratamiento inicial del túnel carpiano parte desde la base de la inmovilización nocturna para el manejo de los síntomas, dependiendo un poco del grado de severidad, también un poco lo que va a ir respondiendo, ¿no?, a este tipo de tratamiento. Están los fármacos moduladores, como expliqué, y además también algunos ejercicios de elongación o deslizamiento neural que en algunas ocasiones puede aliviar, pero sin duda hay que tener súper presente que va a depender un poco del grado de severidad que tenga el atrapamiento, el grado de respuesta que va a tener a este tipo de tratamiento previo a la cirugía. ¿La única solución es la operación? No necesariamente. Como dije, habitualmente el tratamiento del túnel carpiano tiene varias etapas, ¿ya? Y eso, en definitiva, va de menos a más y va dependiendo un poco del tiempo, de los tratamientos previos y también de la respuesta al tratamiento que pueda tener. Sin duda la cirugía es un tratamiento un poco más definitivo que va a tratar la causa, que es el atrapamiento del nervio. No la considero la única, o no la consideramos la única solución, pero en definitiva la cirugía va a tratar la causa de base, ¿ya? Ahora, insisto, depende mucho del tiempo, de los tratamientos y de cómo vaya respondiendo a los tratamientos iniciales, ¿ya? Y en definitiva, ese es un poco el esquema de tratamiento que se recomienda. Otra persona pregunta por saber la recuperación postoperatoria imagino que no sabe de qué, pero del túnel carpiano, imagino. Básicamente la recuperación del túnel carpiano, como expliqué también, es una cirugía, la gran mayoría ambulatoria, o sea, es decir, se hospitaliza durante el día, se opera y habitualmente estando bien se puede ir durante la tarde o el mismo día. La recuperación en general está dado por una fase, que en el fondo la primera fase es del tratamiento de la cicatriz, que básicamente es el retiro de puntos durante las primeras 2 a 3 semanas. Desde un principio nosotros recomendamos empezar con ejercicios suaves, libres de la mano, empuñar y estirar los dedos, y mantener la mano en alto para evitar la inflamación y el dolor de la mano. En general, la gran mayoría de los pacientes no describen un dolor exuberante durante el postoperatorio inicial, y eventualmente en algunas de las ocasiones en la recuperación va a estar dado también según la evolución. La cicatriz en algunas ocasiones puede quedar una zona un poco más dolorosa o no, que es el dolor de cicatriz, que eso se puede, lo vamos tratando con la rehabilitación, básicamente el tratamiento de cicatriz, e incluso también lo que es evitar cicatrices muy gruesas o que eventualmente se vayan produciendo dolores crónicos. La gran mayoría de las veces la recuperación completa, incluso uno pudiese decir como para sentir la mano normal, son entre 2 a 3 meses como para poder recuperar incluso la fuerza de la mano.
Después, hay una pregunta por acá que dice, ¿el dedo en gatillo se da solo en la polea número 1, probablemente que quiso decir, o en cualquier parte del dedo? En general, la patología del dedo en gatillo se da efectivamente en la polea A1, que se llama, que en el fondo se atrapa ahí en la zona de la base del pulgar. Existen muy escasamente algunos casos que se pudiese atrapar en otra polea, pero son muy, muy raros. Son habitualmente, es lo menos frecuente. Y la gran mayoría, por no decir casi sobre el 90%, casi todos se producen en la polea número 1, que es la que mostré en la imagen. Después, por otro lado, sale acá, si consideramos que el realizar ejercicio, movilización de manos diarias, pausas activas, ayudan a prevenir este tipo de enfermedades. Sin duda, de hecho, nosotros siempre lo recomendamos. Como dije, son multifactoriales las causas en la gran mayoría de las veces. Creo que el realizar ejercicios, tanto de movilización de manos diarias, las pausas activas o pausas saludables, que se describen sobre todo en los trabajos administrativos, incluso de computador, incluso hoy en día con el teletrabajo, creo que son importantísimas. Sin duda que también ayudan a prevenir todas las tendinitis, tendinopatías, tanto de la muñeca como de los dedos. Sin embargo, es un factor más que ayuda a prevenir efectivamente, o puede ayudar, pero no es en definitiva todo. Hay factores propios de cada paciente que eventualmente está asociado a algunas otras enfermedades, como comentamos en la charla, y que efectivamente, a pesar de poder hacerlo, puede que eventualmente puedan desarrollar igual la lesión. Pero sin duda, nosotros siempre lo recomendamos, sobre todo hoy en día con el boom y la pandemia del teletrabajo. Por otro lado está el tratamiento quirúrgico. Si el tratamiento quirúrgico del dedo en gatillo al terminar la cirugía se puede derivar a una órtesis de Stark o otra órtesis para mejorar más o no. En general, la inmovilización con órtesis del dedo en gatillo no lo hacemos en el postquirúrgico. Habitualmente lo que pedimos, al contrario, es que en vez de inmovilizar, pedimos eventualmente que hagan un poquito de movilización, al contrario, básicamente para empezar a liberar esa zona del tendón. Obviamente es a tolerancia, dependiendo un poco del grado de dolor y limitación que pueda tener, sobre todo durante la primera semana de operado, pero en definitiva lo que queremos en ese caso, en el postquirúrgico, es comenzar a movilizar ese tendón que en algunos casos, incluso en etapas avanzadas, puede estar deteriorado el tendón, producto del tiempo que lleva atrapado, o incluso que además se comienza a poner rígido el tendón y necesitamos recuperar la elasticidad. Por otro lado, otra pregunta, un paciente fue hace 5 meses diagnosticado una tendinitis de Kerbein en ambas manos, está con mucho dolor, ha seguido tratamiento médico, ha disminuido su dolor y en el fondo pregunta si eventualmente puede ocupar otro medicamento para manejar el dolor y tener movilidad. Como dije, el tratamiento de la tendinitis de Kerbein, una de las cosas que puedes ocupar son los analgésicos antiinflamatorios. Sin duda que el tratamiento va con varias otras cosas más. No va solo con el tratamiento médico, sino también si hay mucha crisis de dolor, se puede ocupar la inmovilización. En algunos casos, dependiendo un poco de la respuesta al tratamiento inicial, se puede agregar los ejercicios de elongación, incluso la kinesioterapia, que busca básicamente tratar el dolor, mejorar la movilización del dedo e incluso mejorar el fortalecimiento muscular. En algunas ocasiones, cuando no responde a todo ese tratamiento y eventualmente ya lleva mucho tiempo, como en este caso, lo que yo te recomendaría eventualmente es ver si es necesario agregar algún otro tipo de terapia, básicamente con kinesiología, o eventualmente si, dependiendo un poco de lo que se encuentra en una ecografía, probablemente ver si es necesario agregar eventualmente la infiltración. La infiltración además, en algunos casos, sobre todo cuando hay mucho dolor, puede permitir mejorar el resultado de la kinesioterapia, sobre todo cuando efectivamente uno necesita hacer ejercicio pero está con mucho dolor, eventualmente puede ser un tratamiento combinado de ambas cosas, sobre todo si es que lleva mucho tiempo, 5 meses como comentaba. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Quiero agradecerles a todos, muchas gracias por conectarse.
Espero poder haberlos orientado en estas patologías. Sin duda que pueden quedar muchas otras por tratar, pero en el fondo, en honor al tiempo, también tenemos que ir cerrando la charla. Muchas gracias a todos y los estamos esperando en el Centro de Cirugía y Rehabilitación de la Mano. Que estén muy bien. Muchas gracias.